iglesia, Dios les bendiga. Buenos días a todos aquellos que nos están siguiendo a través de redes sociales. Gracias por estar presentes, gracias por estar acompañándonos en este tiempo de Fruto Fiel. Día 25 de octubre, llevamos ya gran parte de este reto de 90 días y continuamos creyendo de que Dios es el único que puede hacer este tipo de milagros, la salvación. Para Él nada es imposible. Así que estamos confiados de que este tiempo de Fruto Fiel será un tiempo de avivamiento, un tiempo donde veremos el milagro de la salvación en aquellas vidas por las cuales estamos orando y no desmayamos, seguimos creyendo. Esa es la confianza que tenemos, que si pedimos cualquier cosa que esté bajo la voluntad de Dios, amados, si usted sabe por la palabra de que Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que llegue al conocimiento de la verdad y sean salvos. Entonces, estamos orando conforme a la voluntad de Dios y eso trae respuesta. Dice la palabra que Él lo hará, Él va a responder. Así que continuemos, no bajemos la guardia, sigamos firmes en este reto que tenemos por delante. Sabemos de que a veces se complica, a veces es difícil, la carne a veces está tirando, jalando para otro lado, el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne es débil, pero vamos a vencer toda carnalidad, vamos a vencer toda pereza y vamos a seguir ganando territorio poco a poco, ¿ok? Un día a la vez, aleluya. Vamos a continuar meditando en el libro de Josué. Hoy vamos a comenzar el capítulo 23, donde tiene como título Exhortación de Josué al pueblo. Este es el penúltimo capítulo que vamos a encontrar en este precioso libro de Josué, y es donde Josué se despide del pueblo de Israel con tristeza. Ya está viejito, ya está entrado en años, y él exhorta al pueblo, y en este caso lo hace directamente con los líderes, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba viendo cómo el pueblo, estaba siendo muy complaciente con los cananeos. Ellos aceptaron vivir juntos en el territorio que Dios le había entregado a Israel. Entonces, Josué comienza a exhortar porque él vio el peligro de bajar la guardia. Y este capítulo tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual. No podemos bajar la guardia, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de ayunar, no podemos dejar de leer la palabra, no podemos dejar de congregarnos, porque dice la palabra que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando nosotros bajamos la guardia en nuestra vida espiritual, somos presa fácil para el diablo. Entonces, Josué en este capítulo 23 le recuerda en este caso a los líderes, la importancia de guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Porque cuando uno guarda los mandamientos de Dios es cuando comienza a disfrutar de las bendiciones de Dios. No podemos disfrutar de esa bendición de Dios si realmente no estamos cumpliendo con sus mandamientos. Ay, pero es que yo soy bendecido y anda en pecado, amado, eso no es bendición. Eso es porque Dios hace llover y salir el sol sobre justos y pecadores. Es la gracia, es la misericordia de Dios. Pero el favor de Dios, la gracia perfecta de Dios, la voluntad cumpliéndose en nuestras vidas, es cuando usted y yo vivimos una vida en santidad, apartado de todo mal. Es ahí donde Dios comienza a abrir los cielos, todo cielo de bronce se rompe y comienza una lluvia de bendición tan tremenda de que, amados, es increíble lo que comienza a ocurrir en nuestras vidas. Así que en este capítulo 23, Josué comienza a exhortar a los líderes, y en el 24, el siguiente capítulo, el último capítulo de este libro, es cuando Josué comienza a retar a todo el pueblo, ¿no? Comienza este capítulo 23, versículo 1, diciendo: aconteció muchos días después que Jehová
diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. O sea, aquí Josué en su vejez reúne todo el liderazgo de Israel, no dice dónde, pero podemos discernir de que fue en Silo. Allí estaba el tabernáculo, ¿no? Y él lo reunió para darle un discurso ya de despedida. Él estaba viendo que ya estaba entrado en años, de que le quedaba poco tiempo de vida y no quería pasar o dejar de dar este mensaje al pueblo de Israel a través del liderazgo. Él quería comunicarles lo que son, digamos, lo que él entiende, lo que está en su corazón. Quería comunicarles las cosas más importantes para que ellos escucharan. Entonces, Josué, él entiende que de manera práctica no puede llevarle el mensaje a toda la nación. Ahí no había redes sociales, no había WhatsApp para mandarle a todo, cada uno de Israel, sino que él tenía que hacerlo a través de los líderes. Y él por eso llama a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a los oficiales. Entonces, de esa manera, él puede alcanzar a toda la nación y comunicarle todo lo que tiene en su corazón respecto a cómo están viviendo y a lo que viene, a lo porvenir, ¿no? A lo que puede acontecer si ellos realmente no viven conforme a los mandamientos de Dios. Entonces, lo comunica a través de todos esos líderes. Versículo 3 dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Aleluya. Fíjese que aquí Josué comienza dándole gloria a Dios. Y él tranquilamente podría haber dicho y enfocarse, ¿no?, en lo que él había hecho como líder militar, que hizo grandes cosas, ¿no? Fue cosas impresionantes. Hemos estado meditando semanas atrás cómo conquistó Jericó, ¿no?, la primera ciudad al pasar el Jordán, cómo recibió estrategias de parte de Dios. Él era un hombre sensible a la voz de Dios y cómo le dio esa estrategia y conquistó esa ciudad amurallada, impenetrable, pero tuvo una victoria poderosa. O como también ya hemos estado viendo en temas anteriores, cómo él, luchando contra los reyes del sur, oró a Dios para que se detuviera el sol y la luna, ¿no? Y vemos cómo el tiempo se paró y justamente el tiempo para que pudiera vencer a esos reyes. Entonces, él podía haberse jactado de esas victorias que había tenido como líder militar, pero no, él dio la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él entendió que todo lo que habían recibido, todas las victorias que tenían, era porque Dios había peleado por ellos. Y es por eso que está más interesado en glorificar a Dios que hablar de sí mismo. Él primero exhorta al pueblo y dice: vosotros habéis visto. O sea, el pueblo es testigo. No es que Josué se lo esté inventando, sino que el pueblo mismo fue testigo de lo que Dios fue capaz de hacer por ellos, por su pueblo, por Israel. Eso es cosa tremenda. Entonces, fíjese que el mérito no fue de ellos. El mérito fue de Dios. Amados, todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todo lo que somos, se lo debemos a Dios. A Él tiene que ser la gloria, a Él tiene que ser toda la alabanza, porque Él es el único, como dice aquí, que ha peleado por nosotros. Es el poderoso gigante. Él es el que pelea nuestras batallas. Cuando meditamos en el libro de Salmos, si ustedes recuerdan, Salmo 44, es un salmo de los hijos de Coré, justamente recordando los hechos de cuando Dios entregó el territorio, la tierra prometida, la tierra Canaán, a Israel. Y el salmista dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ello. Entonces, fíjese que Dios con su propia mano echó a las naciones que habitaban
en esa tierra prometida, en Canaán, ¿verdad? Y ahí puso a su pueblo, a la tierra, a la nación de Israel, lo puso en ese lugar. Amados, todo fue obra de Dios. Todo fue por la gracia, por la misericordia, por el favor de Dios, por la fidelidad de Dios, porque Él prometió ese territorio a Abraham. Entonces, ya lo hemos estado viendo en varias ocasiones en este tema, ¿no? En este libro de Josué. Entonces, la nación de Israel no obtuvo las victorias gracias a su poderío militar. Ya vimos de que ellos venían del desierto, ellos no tenían, no contaban con armamento como podían contar otras tribus que estaban ahí, otras naciones que estaban en Canaán. Ellos no tenían capacidad para la guerra. Ellos, como digo, 40 años en el desierto, pues quizás venían con lanzas, con arcos, con escudos, no mucho más. Las otras naciones tenían caballos, tenían carros de guerra, tenían quizás catapultas, no sé. Estaban mucho más preparados que ellos, pero Dios les dio la victoria. Entonces, fíjese que aquí también el salmista, igual que Josué, lo que nos está diciendo es que no se apoderaron de la tierra prometida por su espada ni por su brazo, sino que fue por la diestra de Dios. Amados, y cuando la diestra de Dios está sobre nuestras vidas, prepárese para victorias impresionantes. Cuando el brazo de Dios está sobre nosotros, cuando la luz del rostro de Dios está brillando a favor de nosotros, no hay enemigo que pueda detener. No hay enemigo que pueda hacernos frente. Ahora, ¿cuál fue la razón para que Dios actuara a favor del pueblo de Israel? Para que le diera de esa manera tan maravillosa victorias, tan tremendas y le entregara a ese pueblo. Bueno, primeramente la fidelidad, ¿no? Pero recordemos que el pueblo de Israel no era un pueblo, vamos a decirlo así, no era un pueblo superior a los demás pueblos, ¿no? Recordemos de que Dios escogió a un pueblo insignificante para que fuese su pueblo y para que a través de ese pueblo llegase al conocimiento de Dios verdadero a todas las naciones. A ese pueblo insignificante le dio la ley. A ese pueblo insignificante le dio los mandamientos. A ese pueblo insignificante le dio el privilegio de que Él fuera su Dios. Entonces, como dice aquí el salmista, fue porque Dios se complació de ellos. Fue la voluntad soberana de Dios. Es por eso que Dios le dio esas victorias sobre todos esos pueblos. Cómo la mano de Dios derrotó a los reyes del sur y a los reyes del norte. Vemos cómo la mano de Dios estaba sobre Israel, cubriéndolos. Pero en el momento que ellos se apartaron, cuando ellos comenzaron a cometer pecado, y tenemos el ejemplo que ya meditamos, cuando ellos tuvieron la derrota sobre o en manos de Ai, un pueblo mucho más insignificante en número que ellos y poderío militar, pero sufrieron una derrota. ¿Por qué? Porque ellos se apartaron de Dios, porque no consultaron a Dios, comenzaron a confiar en sí mismos. Y eso muchas veces es lo que nos trae derrota. Cuando dejamos a Dios a un lado y comenzamos a creer en nuestras propias capacidades, a creer en nuestras propias habilidades y no tenemos en cuenta a Dios. Y es ahí donde viene derrotas. Entonces Josué lo que está dando es gloria a Dios porque él entiende que todo lo que han conseguido es por Dios. No es por ellos, es porque Dios se ha complacido de ellos. Y el pueblo había sido testigo de todo eso. Ahora, el versículo 4 continúa diciendo: He aquí, os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. O sea, bajo
el liderazgo de Josué, el ejército de Israel terminó con, digamos, la ocupación militar de los cananeos. Ahora solo quedaba que cada tribu, pues, poseyera completamente lo que Dios ya le había dado. Había algunas ciudades pequeñas que ellos debían luchar, pelear para tomar posesión. Lo grande ya estaba hecho. El, Josué, bajo su mando militar, conquistaron todo el territorio desde que cruzaron el Jordán hasta el mar Mediterráneo, el mar grande que nos dice aquí. Entonces, todo estaba ya hecho. Lo más grueso ya estaba ganado. Ahora solamente faltaba que el pueblo, cada tribu, peleara, ¿no? Y tomara posesión, no solamente de esas ciudades destruidas, que como nos dice aquí, sino también aquellas que estaban por ser, todavía estaban enteras y tenían que conquistarlas, ¿no? Eso era, ya le tocaba a cada tribu tomar posesión. Y ya vimos en capítulos anteriores cómo algunas tribus no quisieron, no es que no pudieran, sino que no quisieron echar fuera a esos cananeos, sino que lo hicieron tributarios. Y es por eso que Josué está levantando su voz, exhortando al liderazgo, porque estaban viendo la complacencia que ellos tenían y no se estaban dando cuenta del peligro. Entonces, así como el pueblo de Israel tenía que echar completamente y tomar posesión de la promesa, de igual manera usted y yo como creyentes en Jesús tenemos que tomar posesión de nuestra herencia. La palabra nos promete, nos asegura de que usted y yo ya hemos sido bendecidos, ¿verdad? Como lo dice en Efesios. Hemos sido bendecidos no de cualquier manera, sino con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, el secreto para poder tomar posesión de esas promesas es estar en Cristo. No es simplemente creer en Cristo, sino estar en Cristo, vivir en Cristo, cumpliendo sus mandamientos, viviendo en santidad, viviendo cumpliendo lo que Dios nos ha dejado, nos ha delegado, esos mandamientos. Entonces, hay promesas que usted y yo están ahí, así como el pueblo o como el territorio de Canaán, la tierra prometida estaba ahí, pero ellos tenían que pelear por la bendición, tenían que pelear por el territorio, tenían que expulsar todo aquello que era un estorbo. Así nosotros tenemos que quitar de nuestra vida todo lo que es un estorbo. Háblase de pecado, de toda índole, de pensamientos, de actos, de palabras. Entonces, queremos tomar esas bendiciones que ya las tenemos, son promesas de Dios, toda bendición espiritual, tenemos que estar en Cristo. Amén. Verso 6. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Wow. Fíjese que estos 3 versículos se pueden resumir en 2 palabras: obediencia y valor. Obediencia y valor. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban esforzarse para poder ser obedientes. Aquí Josué está exhortando al liderazgo: esforzaos mucho. Y se tenían que esforzar para guardar y hacer todo lo que estaba escrito en el libro de la ley. Pero tenían que hacerlo de tal manera que ellos no se apartaran, no se dejaran nada sin hacer. Cuando usted sabe que seguir a Dios y seguir su palabra no es algo fácil y no es algo para, una vez escuché, para los débiles de corazón, para aquellos que son fáciles de convencer por la filosofía del mundo, fácil de convencer por las modas del mundo, fácil de convencer por los engaños de este mundo. Entonces, usted y yo necesitamos ser valientes y ser obedientes.
para cumplir todo aquello que Dios nos está demandando. Entonces, igual que el pueblo de Israel, usted y yo debemos hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La exhortación al liderazgo es: no os apartéis ni a derecha ni a izquierda. Cumplid todo lo que está en este libro de la ley que Moisés nos ha dado, nos ha dejado. Entonces, Josué, fíjese que le da la misma orden que Dios le dio a él. Si recordamos en Josué capítulo 1, esos versículos que creo que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Cuando Josué recibe la orden de parte de Dios, una vez que recibe el comando de dirigir al pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida, en conquistar ese territorio y repartir ese territorio a las tribus de Israel, Dios le dice: mira, esfuérzate y sé muy valiente. Mira de cumplir todo lo que está conforme a la ley que Moisés ha dejado, que te ha mandado. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, ¿se acuerdan? Y ahí le dice que nunca se aparte ese libro de la ley, que no se aparte de su boca. Entonces, ese mismo comando que Dios le dio a Josué, ahora Josué le está dando al liderazgo. Vamos, usted y yo tenemos que enfocarnos realmente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo somos obedientes a Dios es cuando comienza o comenzamos a ver bendiciones y victorias en nuestras vidas. Muchas veces usted y yo tendemos a enfocarnos a ser obedientes en aquellos que nos gusta. Pero eso en sí no es obediencia. Porque si usted obedece en algo que le gusta, pues tiene placer en hacerlo. Pero la verdadera obediencia está cuando usted y yo hacemos aquello que no nos gusta, aquello que Dios nos manda y que no nos gusta. Un ejemplo fácil, voy a poner algo sencillo. No dejéis de congregaros. Es una orden, pero hay algunos que, es que estoy mejor en casa, estoy cansado. Siempre hay algún motivo para no congregarse, no me encuentro bien. Pero si usted no se encuentra bien, sí que va a trabajar. Entonces, cuando obedecemos a Dios en aquello que quizás nos cuesta, en aquello que quizás va por encima quizás de incluso de nuestros propios deseos, de nuestra propia voluntad, es ahí donde Dios comienza a bendecir. No sé si me estoy explicando. Es fácil obedecer a aquellos que nos gusta. Lo complicado es obedecer a aquellos que no nos gusta. Y eso es realmente la obediencia. Entonces, no deben apartarse, el pueblo de Israel no debía apartarse ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque a Satanás no le importa cuál extremo podamos tomar, ya sea el legalismo o ya sea el libertinaje. A Satanás le gusta ambos. No podemos desviarnos en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, a un legalismo. Y cuando hablo de legalismo es hacer las cosas sin corazón, sin amor. El apóstol Pablo dice: si yo hablase en lenguas angelicales y no tengo amor, de nada sirve. Si yo sirvo y no tengo amor en lo que estoy haciendo, de nada sirve. Si yo estoy liderizando una célula donde Dios está entregándome vidas y no lo hago con amor, de nada sirve. Estoy entrando en un legalismo. Ahora, tampoco nos vamos a ir al otro lado, al otro extremo, al libertinaje. Entonces, todo lo que hagamos, como dice la palabra, tenemos que hacerlo con amor y lo tenemos que hacer por Dios y para Dios. Aleluya. Y el comando que Josué le está dando al liderazgo es: no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Es decir, estoy viendo de que no estáis echando al pueblo cananeo de entre vosotros.
Entonces, no mezcléis, no os unáis con ellos, no os caséis, no tengáis descendencia. Esas son las indicaciones que Josué está dando al liderazgo para que así mismo lo comunique al pueblo. Ahora, escuche, si usted recuerda, cuando hicimos la introducción a este libro, vimos 3 motivos por los cuales Dios ordenó aniquilar a todo habitante de Canaán. Y el primero fue, si ustedes recuerdan, un castigo de Dios, porque era tal la aberración que llegaba delante de la presencia de Dios. Recordemos que el pueblo cananeo, ellos, de la cantidad de dioses que tenían, ellos sacrificaban a sus propios hijos, a Moloch. Ellos tenían relaciones sexuales mezcladas, hombre con hombre, mujer con mujer, con niños. O sea, era una depravación total, porque de esa manera pensaban que sus dioses iban a bendecirlos y que las cosechas iban a ser abundantes, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los motivos fue ese, ¿no? Como castigo, porque cuando Dios prometió a Abraham ese territorio, la condición del pueblo cananeo era así. Pero recuerden que el pueblo de Israel estuvo 430 años cautivo como esclavos en Egipto. Y ese fue el tiempo que Dios le dio a los cananeos de arrepentirse y no lo hicieron. Entonces, cuando Dios ordenó aniquilar a todos los cananeos, fue por eso, fue como castigo de no arrepentirse y hacer prácticas abominables a otros dioses, ¿no? Entonces, él también, otro motivo era para proteger a su pueblo escogido de poder contaminarse de esa religión, de esos dioses paganos, ¿no? Esos dioses depravados. Y también para que el pueblo de Israel tuvieran en mente las consecuencias, vamos a decir, consecuencias nefastas de la impureza. Entonces, cuando Josué está diciendo no mezcléis, está advirtiendo de que entre ellos había un pueblo corrupto, un pueblo impuro, un pueblo de que hacía cosas terribles. Y tampoco, fíjese que no solamente le dice no mezcléis, sino que ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses. Entonces Josué, fíjese que no, ni siquiera nombre a esos dioses falsos, ni siquiera. Entonces, en lugar de aprender acerca de ellos, acerca de esos dioses, de sus prácticas, de sus cultos, de sus sacrificios, ellos debían seguir a Jehová su Dios. O sea, no solamente que no haga mención de que no se mezclen, sino que ni siquiera les sirvan, ni se inclinen a ellos. Y esto es algo que, cuando usted lee las Escrituras, es algo que el pueblo de Israel, a pesar de la advertencia de su líder, no hizo caso. Porque Israel terminó adorando y en alguna ocasión sacrificando a sus hijos a Moloch. Y es por eso que Josué está reprendiendo de manera fuerte a todo Israel a través del liderazgo, por esa conformidad que estaban mostrando a las naciones paganas que no lo expulsaron. Y aquí esta exhortación al liderazgo, porque él estaba viendo el peligro. Amado, muchas veces, y le hablo como pastor, muchas veces usted no ve el peligro de sus actos. Y nosotros como pastores, como líderes, les advertimos, le aconsejamos, le hablamos conforme a la palabra. Pero al final uno hace lo que le da la gana. Y después ahí vienen consecuencias terribles, que es lo que le pasó al pueblo de Israel. El líder estaba advirtiendo, su pastor le estaba advirtiendo. Tiempo después vemos las consecuencias. Pero eso son historias del siguiente capítulo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana continuaremos a partir del versículo número 9. Pero hay principios que usted y yo necesitamos tener en cuenta. Esta exhortación no fue para que el pueblo lo tomara como un regaño, por decirlo así,
Cuando hablamos de exhortación, estamos hablando de animar a cambiar, de prestar atención, porque quizás la persona que está exhortando está viendo cosas que uno mismo no está viendo. Y por amor nos están hablando de esa manera, para que nos apartemos, para que tengamos cuidado, para que abramos nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que comencemos a discernir lo que puede estar mal en nuestras vidas y cambiar y vivir una vida de bendición. Porque en definitiva, se trata de vivir una vida en bendición con el Señor. Amén. Aleluya. Por favor, líder Emilce, si puede conectar su micrófono y darle gracias al Señor por la palabra de hoy. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que esta palabra ha llegado, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar, Señor, en tu verdad, Señor, y ser humildes, Señor. Enséñanos también, Señor, a tener ese corazón, Señor, de obediencia, Señor, porque sabemos, Señor, que en la obediencia, Señor, está el propósito, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, porque sabemos, Señor, que solo tú, Señor, exhortas, Señor, a las personas que están con su corazón humilde, Señor, con un corazón humilde, contrito y humillado, Señor. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy, Señor, y gracias a ti, Señor, por levantarnos, Señor, cada mañana, Señor, a escuchar, Señor, y a clamar, Señor, por esas vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Emilce. Gracias a todos ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por seguirnos a través del Facebook. Continuaremos mañana en el Fruto Fiel, 6 de la mañana. Así que les espero a todos para poder seguir orando y clamando por esas vidas. Amén. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que tenga un día lleno de victoria y que no se aparte ni a derecha ni a izquierda de sus mandamientos para que usted pueda vivir en completa paz. Bendiciones. Adiós, Isaac. Bendiciones. Besos. Adiós. Shalom.